Hermanos, muy buenas noches para todos. Un saludo especial. Eh, bueno, eh, qué bueno tener la palabra de Dios frente a nosotros, poderla abrir, ¿cierto? Siempre eh, que tengo la oportunidad, digo que es un privilegio poder tener la palabra de Dios y saber cómo piensa Él y qué quiere Él de nosotros, ¿no? Lo digo constantemente, pero realmente, realmente es una bendición, hermanos. Bueno, en la voluntad del Señor vamos a mirar tres pasajes. Voy a pensar en una palabra. Eh, Estaba pensando que eh, por lo regular es la palabra de moda, ¿no? Eh, y en este tiempo normalmente existen los famosos, los famosos propósitos. Estamos a 2 días de culminar un año que para muchos ha sido un año desastroso, aunque si somos conscientes, es un año maravilloso, ¿cierto? Un año en el que el Señor nos ha cuidado, nos ha sustentado, nos ha bendecido, nos ha edificado y podríamos pensar que para nosotros es un gran año, pero quería pensar un poco eh, en esa palabra propósito. ¿Qué es eso? Bueno, eh, busqué algunas definiciones que realmente me gustaron bastante. A veces, además del significado original bíblico, me gusta mirar el diccionario secular para encontrar algunas definiciones. Y una de ellas, en cuanto a la palabra propósito, dice determinación firme de hacer algo. Determinación firme de hacer algo. Mm, y bueno, cuando miraba esa definición, la mera palabra determinación tiene un significado también. Entonces, yo dije, voy a buscar el significado de la palabra determinación. Bueno, la palabra determinación quiere decir acción de determinar, proponerse, hacerse el propósito de llegar a conseguir o a realizar una cosa poniendo los medios necesarios para ello. Voy a repetir la definición. Acción. Y la palabra acción ya nos habla de algo, ¿no? De que hay que hacer, de que hay que movernos, de que nos toca actuar, ¿cierto? Nos toca actuar. Acción de determinar, proponerse, hacerse el propósito de llegar a conseguir o realizar una cosa poniendo los medios necesarios para ello, poniendo. Y yo resalté aquí en mi bosquejo la palabra poniendo. Recuerden que cuando enseñábamos de la armadura de Dios, decía que lo importante era ponerse la armadura, vestidos de toda la armadura de Dios. Y ese vestidos de, nos habla de una decisión, pero también de una acción. La armadura está ahí, pero la armadura es para usarla, para usarla. Entonces, pensemos un poco en eso, poniendo los medios necesarios para ello. O sea que en ese orden de ideas, el propósito debe ir acompañado de una acción. Normalmente nombro mucho el plan de salvación, ¿no? Y siempre que pienso en propósitos, en la responsabilidad del creyente, pienso en el plan de salvación. Desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, Dios estaba con su Hijo, Jesucristo, y tenía en la mente salvarnos. Cristo tenía en la mente salvarnos.
era un buen propósito, ¿no? Pero para que eso fuera realmente importante y tuviera un significado y tuviera una validez, él no solamente tuvo el propósito, sino que lo ejecutó. Vino, tomó una acción, un movimiento, puso lo que hacía falta, puso su vida por nosotros, poniendo, dice acá, y él puso nada más y nada menos que su propia vida para salvarnos a nosotros. Hermanos, la Biblia habla del autor y consumador de la fe. El autor intelectual, pero el autor material, el consumador de la fe, el que se entregó a sí mismo por nosotros. Maravilloso, ¿verdad, hermanos? Es algo que tenemos que reconocer que es grande, que es digno de alabar al Señor por el amor que nos ha demostrado. Entonces, pensemos mucho en esta palabra, ¿cierto? Pensemos mucho eh, en lo que nosotros realmente muchas veces nos hacemos propósitos, ¿no? Y es un tiempo cuando finaliza un año, cuando este año incumplimos muchos de esos propósitos y empezamos a planear cosas, ser un mejor empleado, ser un mejor estudiante, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor padre, un mejor ciudadano, hacer ejercicio, evangelizar. Eh, bueno, cualquier cantidad de cosas que seguramente hace un año estábamos pensando que las íbamos a hacer. Y si este año nos sentamos a meditar, ¿cuántas de esas cosas hice? Y quiero pensar un poquito en las cosas del Señor, ¿no? Lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios, con el ministerio, con mi servicio. ¿Cuántas de estas cosas eh, que sabemos que prometimos y no las hicimos? Hay tres lecturas, hermanos, que quiero compartir con ustedes. Podríamos pensar en tres casos, pero yo más bien pienso en tres pasos importantes para poder decir que tenemos una vida con propósito. Hay un libro, eh, si la memoria no me falla, creo que es de Alexander Strauss, Una vida con propósito, y no, la verdad yo no lo he leído, pero algunos apartes he visto y algunos hermanos me lo han recomendado. No soy el mejor lector de libros, pero tiene que ver con eso, con el sentido de nuestra vida, con lo que realmente es nuestra vida y lo que tiene valor en nuestra vida. Y hermanos, cuando nuestra vida, el propósito es glorificar a Dios, tiene sentido todos los días de la vida. Todos los días va a tener sentido. Las personas se suicidan, las personas se amargan, las personas se afligen, las personas no ven la salida para, para sus propias vidas, para las cosas que hacen. No le ven sentido a su trabajo, no le ven sentido a su hogar. ¿Saben por qué, hermanos? Porque esa vida tiene un propósito diferente al de glorificar a Dios. Y también hay unos ejemplos que pongo continuamente seguido del podio, ¿no? El famoso podio. Siempre cuando hablo con algunos hermanos les hablo del podio, ¿cierto? El podio de los deportistas. 3 escalones. Y podemos preguntar, ¿en qué lugar del podio está el Señor en tu vida? ¿Está en el primer lugar? ¿O en el primer lugar está una relación? ¿O el trabajo? ¿O el dinero? ¿Está en el segundo lugar el Señor? ¿Está en el tercer lugar del podio? O como digo constantemente a los hermanos con los que hablo de ese tema, o tal vez el Señor no está ni siquiera en el podio, no aparece en la foto. Hermanos, yo creo que es el momento de pensar si mi vida tiene un propósito real, si tiene sentido vivir mi vida cristiana,
o si yo realmente soy de los que no le veo gracia a esto, de los que no le encuentro como la salida, como el sabor. Hermanos, tristemente, estamos viviendo en un mundo que no le ve sentido a esta vida. Entonces, quería pensar inicialmente en Lucas capítulo 15. Es una historia, una parábola, yo me atrevería a decir, de las más conocidas de la Biblia. Cualquier inconverso habla de este tema, es el tema del hijo pródigo. Uno le pregunta a un inconverso si sabe qué es el hijo pródigo y la gente hace chistes de eso. Yo soy el hijo pródigo de mi casa. Es una historia bien conocida. Hermanos, empezando el año estábamos anunciando a algunos hermanos que salían de la comunión, algunos hermanos que por algunos motivos de inmoralidad o de ignorancia espiritual estaban por fuera de la comunión. Algunos otros que hace años están por fuera de la comunión. Algunas de esas personas nos visitan constantemente para los cultos, son religiosos porque vienen, se aparecen a un culto o se conectan, pero ni más, llevan años por fuera de la comunión. Hay otros que no sabemos dónde están. Hay otros que sabemos dónde están, pero no quieren nada con la iglesia, no quieren nada con el Señor. Hermanos, realmente el primer paso para tener una vida con propósito es tener una comunión con Dios. El domingo dábamos unos anuncios, hermanos, donde animábamos a examinarnos a nosotros mismos. El Señor dice en su palabra, pruébese cada uno a sí mismo. En la voluntad del Señor vamos a empezar a participar de los símbolos el domingo. Y les decíamos a los hermanos, estar en comunión no es comerse un pedazo de pan, no es tomarse un sorbo de vino, eso no es comunión. La comunión real es interna, es de corazón, es una vida. Hermanos, es importante examinarnos a nosotros mismos. Hay hermanos que andan y sabemos que están viviendo una vida desordenada, pero hay hermanos que nadie sabe que llevan una vida desordenada. Muy delicado, porque realmente el Señor sí que sabe de los corazones, nos examina constantemente y tiene contados cada uno de nuestros cabellos, hermanos. Pero el primer paso para tener una vida con propósito es tener una buena comunión con Dios. Y quiero pensar en las personas que están por fuera de la comunión. Algunos no les ha importado, no han extrañado para nada la comunión, la protección de Dios. Voy a leer la historia porque para muchos tal vez no es tan conocida. Lucas 1:15, vamos a mirar desde el 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Quiero pensar un poco en esta última frase, en estas 2 palabras, viviendo perdidamente, perdidamente. Cuando algo se echa a perder, es algo que no sirve. Y alguien que está viviendo perdidamente, podríamos decir que no sirve lo que está haciendo. Viviendo perdidamente. Y este joven o este hombre salió con lo que tenía y es interesante que la historia del hijo pródigo relata la relación entre un padre con un hijo, que tiene algo valioso en sus manos, pero que va y lo malgasta. ¿Qué tal nosotros, hermanos? ¿Qué tan valioso es lo que nuestro Padre Celestial nos ha dado para ministrar? ¿Es valioso lo que nuestro Padre Celestial nos ha dado para ministrar? ¿O lo hemos tomado en poco? Es algo ahí
que lo podemos malgastar, que lo podemos derrochar, que lo podemos vivir perdidamente. Bueno, este hombre se fue y perdidamente malgastó lo que tenía. Porque dice el versículo 14, y cuando, ¿cuánto? Todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Hermanos, algún día, si el personaje es un hijo de Dios, algún día tiene que faltarle algo. Algún día tiene que estar incómodo con su vida perdida, con su vida pecaminosa, con su vida vacía, con su vida sucia. Tiene que faltarle algo. Hermanos, de lo contrario, esa persona podemos asegurar no es un hijo de Dios. Si no, no hay nada en su conciencia que le diga que le está faltando algo. Esa persona podemos decir no es un hijo o no es una hija de Dios. Y versículo 15, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y hermanos, es maravilloso mirar la palabra de Dios porque el que no está bien con el Señor se arrima a cualquier parte. Se arrima a cualquier parte. Hay cosas que le atraen. La limpieza de Dios no le hace falta, pero empieza a arrimarse a cualquier parte. Así haya suciedad. Si pensamos bien, hermanos, y analizamos bien esta parábola, en la época para cuando se escribió esto, los cerdos eran considerados animales inmundos. Eran considerados animales inmundos. Y esto me habla de la inmundicia, hermano. Cuando estamos lejos del Señor, lo común va a ser la inmundicia. Nos vamos a arrimar ahí. Se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Y adivinen qué, le envió para apacentar cerdos. Cuando nos arrimamos, hermanos, cuando nos arrimamos al pecado, terminamos en la inmundicia. Terminamos apacentando cerdos, terminamos acariciándolos. Hermanos, es algo realmente delicado. Y quiero pensar, los hermanos que están fuera de la comunión, los que están en comunión, pero que están abrazando el cerdo. El cerdo tiene un olor realmente fuerte. Usted medio lo toca y su mano le queda impregnada un olor que difícilmente lo va a quitar de su mano en muchas horas. Hermanos, así es el pecado. Cuando estamos acariciando el cerdo, cuando estamos acariciando el pecado, el animal inmundo, el olor va a ser un olor fuerte, un olor que repugna especialmente ante Dios. Y no es fácil de quitar, no es fácil de lavar. Y este hombre estaba allí apacentando cerdos. Versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Deseaba. Hermanos, cuando nuestra vida no está bien con el Señor, siempre hacemos el ejemplo. Dos naturalezas que se oponen entre sí, una tira para allí y otra tira para allá. La naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. ¿Cuál tiene más fuerza? ¿Cuál estoy alimentando más? ¿La carnal? ¿La música? ¿El internet? ¿La televisión? ¿La espiritual? ¿Me congrego? ¿Oro? ¿Estudio la palabra de Dios? ¿Cuál tiene más fuerza? Siempre van a estar en una pelea constante. Hermanos, ¿qué estamos deseando nosotros? Hermano, que estás viviendo una vida desordenada. ¿Qué estás deseando? Deseaba llenar su vientre de lo que comía el animal inmundo, el cerdo. Si el cerdo era un animal inmundo, imagínense lo que comía el cerdo. O sea, la inmundicia de la inmundicia. Eso es un creyente que vuelve atrás, que desea
lo que el mundo inmundo ofrece. Muy bien, versículo 17. Me encanta esta parábola porque dice, y volviendo en sí. Y ahí empezó a considerar algo. Volviendo en sí. Una persona que no está en sus cabales cristianos no puede tomar buenas decisiones. Cuando ha malgastado el tesoro que Dios le ha dado, cuando ha malgastado un don tal vez, ese poder sobrenatural que Dios pone para que nosotros le sirvamos, lo hemos malgastado. Como en otra parábola el Señor dice, siervo malo y negligente. Has malgastado, has enterrado lo que yo te di. No lo has puesto a producir. Pero, hermanos, gloria a Dios que tenemos un Dios lleno de gracia, lleno de misericordia. Uno que no nos cuestiona nada desde que haya sinceridad en el corazón. Y el versículo 17, y volviendo en sí, volviendo en sus cabales, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cuántos tienen abundancia de pan? ¿Cuál pan? Hermanos, el Señor dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Ese pan que al consumirlo nunca nos hará falta nada. ¿Cuánta abundancia de pan en la casa de mi padre? Este hombre podría meditar y decir, cuánta abundancia de pan, de su palabra, de su poder, de su gracia. Cuánta abundancia de pan. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto tiene el Señor para darnos, hermanos? Qué bueno que las personas que en estos momentos estén fuera de la comunión o que estén en comunión física al menos, puedan meditar y decir, cuánta abundancia de pan y yo malgastando mi vida. Porque dijo, y yo aquí perezco de hambre. Y es interesante, perezco de hambre. Cuando no hay alimento espiritual, estamos muriendo de alguna manera. Perezco de hambre. Versículo 18 es clave. Y ahí podemos hablar de un propósito. El versículo clave, o uno de los versículos claves de este primer ejemplo es el versículo 18. Un propósito, ¿sí o no? Como muchos nos hemos hecho propósitos. Este año voy a hacer tal cosa, pero no lo hacemos. Pero este hombre se puso un propósito. ¿Cuál fue? Me levantaré e iré a mi padre. Hermanos, maravilloso. Me levantaré e iré a mi padre. Un propósito. Un propósito. Pero él pudo cumplirlo o no cumplirlo. ¿Sí o no? Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Hermanos, maravilloso. Un propósito. Me levantaré e iré a mi Padre. Hermano, hermana, que estás viviendo una vida desordenada, que estás por fuera de la comunión o dentro de la comunión aparentemente, es el momento, hermanos. No empieces un nuevo año sin levantarte, sin ir al Padre, a tu Padre, a mi Padre, para decirle, he pecado contra el cielo y contra ti. Y veo aquí la necesidad de reconocer el pecado, hermanos, porque la hipocresía es grande también en nuestras vidas. El llegar para aparentar algo que no estamos viviendo es algo muy delicado, hermanos. Pero este hombre dijo, al menos, vamos a ver qué pasa. El propósito era ir y pedirle perdón al Padre, reconocer que se había equivocado, que le había fallado. Versículo 20.
Adivinen qué pasó. Versículo 20. Y levantándose, ¿qué hizo? Contesten allá en la casa, hermanos. ¿Qué hizo? Vino a su padre, hermanos. Un propósito con una acción. Sí, la palabra que tengo subrayada aquí, determinación. Poniendo algo. ¿Cuántos kilómetros pudo haber andado este hombre? Débil, hambriento, mugroso, oliendo a inmundicia, hermanos. Hermano, el Señor te recibe así. El Señor es un Dios perdonador. Es un Dios maravilloso. Es un Dios grande. Es un Dios bueno. Te recibe así. Y aún quiero pensar en ti, amigo o amiga que me oyes, que no conoces a ese Padre. También está dispuesto a recibirte con los brazos abiertos. No esperes dejar el vicio, no esperes dejar la adicción, no esperes hacer bueno porque no lo eres y no lo serás. Vaya el Padre bueno que te recibe oliendo a cerdo inmundo, oliendo a pecado, oliendo a degenero, oliendo a inmundicia. Así te recibe. Así te recibe. Un propósito con una acción, versículo 20, y levantándose vino a su padre. Lo hizo, lo planeó y lo ejecutó. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y se escondió y no le abrió la puerta, ¿cierto? No. ¿Qué dice? Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ah, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. No olía bueno. No estaba bien vestido, no tenía una buena apariencia. Algunos dicen, ay, qué pena de los hermanos, no sé qué, hermanos, olvídese. La situación no es con nosotros, nosotros podemos ser más miserables que muchos de ustedes. La situación es con el Señor, porque si leemos toda la historia, que no la vamos a leer hoy, habían otros que no estaban de acuerdo, tal vez un hermano, tal vez el anciano, tal vez el que sea. Aquí lo importante es que el padre, el que mandaba en la casa, salió y oliendo a inmundicia, lo abrazó, se echó en su cuello y le besó. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. Ese es el Dios que tenemos, amigos. El que tú no conoces, el que no te rechaza, el que no te reprocha, desde que vengas arrepentido de todo tu corazón. Qué maravillosa historia. Y el hijo le dijo, miren, un propósito. Dijo, iré y haré esto y aquello, y lo hizo. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y esa palabra digno es una palabra que Satanás pone constantemente en nuestros corazones, en nuestra mente. No eres digno. ¿Para qué vas a volver? No eres digno. ¿Para qué vas a orar? No eres digno. Hermanos, no somos dignos, pero el digno, el que pagó la cuenta, la deuda que teníamos pendientes, el Señor Jesucristo sí es digno. Es santo y está a la diestra del Padre. Él ya pagó por todos nuestros pecados. Este hombre reconoció, no soy digno, Padre, pero aquí estoy. Pero el Padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle. Hermanos, la vestidura que es muy importante, vestidos de toda la armadura de Dios. Y habla de unas ropas, de unas vestiduras también, despojados del viejo hombre. Hay que hacer algo, hay que tomar una determinación, una decisión, una acción como tal. Vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Hermanos, ese es el Dios que tenemos. El problema no es con el anciano, el problema no es con el hermano o el familiar que me mira feo o que no aprueba mi vida. El tema es con Dios.
Si Dios conoce tu sinceridad, puedes venir a Él. Y si Dios te recibe, nosotros no somos nadie para rechazarte. Ese es el primer caso. La necesidad de volver, de determinar, de actuar. Porque el Dios sí que conoce nuestros corazones. Salmo 119, rápidamente. Salmo 119 y el versículo 59 dice: Salmo 119, 59 dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. No eres el único, no soy el único que me ha tocado considerar. No eres el único. Personajes de la Biblia tuvieron que considerar. Y la palabra considerar también la busqué y me pareció interesante. Dice determinar, encaminar, meditar, resolver. Interesante. Consideré mis caminos. ¿Y qué hice? Y volví mis pies a tus testimonios. Es importante considerar, analizar, hacer un autoexamen, considerar mis caminos, pero no quedarme ahí, sino, dice, y volví mis pies a tus testimonios. Volver por la senda, volver a encaminarnos por la ruta que el Señor ya nos trazó. Hermanos, es la ruta al cielo. Es la ruta al cielo. Encaminémonos otra vez y andemos por la ruta al cielo. La otra no es segura. Entonces, hermanos, el primer paso para tener una vida con propósito es volver a tener una comunión real con Dios, porque Él te recibe a pesar de la inmundicia. Segundo caso, Antiguo Testamento, Daniel. Capítulo 1 de Daniel. Si la primera historia era conocida, imagínense en esta. Daniel, la vida de Daniel. Y dice el capítulo 1, vamos a leer los primeros 8 versículos. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Esa historia ya la conocemos. Hace algunas semanas hablé de esto. El pueblo fue cautivado por 70 años, eso lo hablamos también recién. Pero aquí fue el principio de eso, apenas estaba empezando el cautiverio. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Bueno, ¿para qué? Dice, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Versículo 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los crease 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Y dice quiénes eran. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso sobrenombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Entonces vemos ahí la historia. Recién cautivos, el rey dice, bueno, hemos cautivado a esta nación, escójame de los príncipes, muchachos ahí que sean sabios para un propósito, ¿no? Pero un propósito no de Dios, sino de un rey pagano. Hermanos, quiero pensar un poco en que Dios tiene un propósito para mi vida, pero Satanás tiene otro. Y nosotros podemos ser
instruidos por el uno o por el otro. Ya dije cómo, ¿cierto? Hace un momento dije cómo. Y ahí la situación estaba difícil. Daniel era cautivado también, era un muchacho, un joven, que había sido traído, deportado a Babilonia. Y este rey ya tenía propósitos para ellos. Pero el versículo 8 es el clave en esta historia. Y Daniel, ¿qué hizo? Propuso en su corazón, hermanos. Propuso, ¿dónde? En su corazón. ¿Qué propuso? No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Y aquí la historia es un poquito diferente. En el primer caso es uno que se ha revolcado en el fango, que está viviendo una vida desordenada, pero que lo reconoce y vuelve y se encamina por el camino que va al cielo. En este caso, vemos a uno que no tenía otra opción de estar ahí en ese lugar, pero que quiso y propuso en su corazón no contaminarse. Y quiero pensar, hermanos, en los que aparentemente estamos mejor, en los que tenemos negocios, en los que tenemos relaciones familiares, afectivas, amistades, compañeros. Qué fácil es contaminarnos. Mire, Daniel tenía que recibir órdenes, pero él sabía que esa comida que le iban a ofrecer eran comidas sacrificadas y ofrecidas a ídolos. Estos reyes paganos, ellos mismos eran considerados dioses con D minúscula, ¿no? Y Daniel sabía esto. Qué sencillo, hermanos, llegar a contaminarnos con lo que nos rodea. Cuando aparentemente tenemos una vida moralmente bien, ejemplar tal vez, pero es sencillo contaminarnos de algo por ahí que nos puede afectar en un momento. Hermanos, ¿cómo está nuestra condición espiritual? ¿Cómo está mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿A qué le estoy apuntando? ¿En qué lugar del podio tengo a mi Dios? Y mire qué importante, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Quiero pensar en este segundo caso, hermanos, lo importante cuando creemos que estamos bien, siempre hay riesgos. El que crea estar firme, mire que no caiga. Cuando creemos estar bien, siempre va a haber riesgos. Lo importante es que cuando esto suceda, el propósito en el corazón sea el de hacer las cosas para honra y gloria de Dios. Y Daniel, hermanos, un ejemplo maravilloso de un hombre regio y recio e importante en decisiones. Si ustedes leen este libro maravilloso que vengo estudiando hace algunas semanas, usted puede encontrar las decisiones que tomó de ahí en adelante y cómo glorificó a Dios. Daniel es uno de mis personajes más preferidos, junto con José, por ejemplo. No encuentro un solo pecado en la Biblia, un solo error que nombre de ellos. Los cometió seguro porque fueron hombres, pero no lo encuentro en la Biblia. Hombres rectos, temerosos de Dios y útiles en las manos de Dios. Y llegó aún a dar ejemplo a estos otros muchachos que realmente fueron como Daniel, inspirador, un hombre inspirador, un hombre ejemplar, y los otros llegaron a actuar igual que él, adorando y sirviendo a Dios. Somos inspiradores, hermanos. Nos ven a nosotros y pueden decir, es un hijo de Dios digno de imitar. Ojalá sea de esa manera. Ojalá estemos dispuestos a no contaminarnos con lo que nos rodea. Y quería pensar Romanos 12, muy conocido, ¿no? Mi hermano Orlando estuvo enseñando y lo nombra mucho. Orlando lo nombra en los estudios. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, y mire que se refiere a hermanos, importante,
salvos, redimidos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. No hagas propósitos si no están en los planes de Dios. El próximo año, si Dios lo permite, si pasamos vivos, porque todavía no lo sabemos, pregúntese cuál es la voluntad de Dios. Y si esa es la voluntad de Dios, es agradable y perfecta. Pero eso incluye unos sacrificios, hermanos. Eso incluye no mezclarnos en las costumbres de este mundo. Tristemente uno ve, hermanos, que viven de acuerdo a la voluntad del mundo, las costumbres, las tradiciones, las cosas religiosas, tristemente, pero habla de un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es el culto racional, ese es el culto lógico y no conformarnos a lo que este mundo nos muestra. Porque si Daniel se hubiera conformado, no, yo soy un esclavo, yo tengo que comer eso que está sacrificado a los ídolos. No, no se conformó y propuso en su corazón no contaminarse. Primera de Corintios 6:20, muy rápido, porque el tiempo siempre empieza a apretarme. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos comprados a precio de sangre. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Ojo con eso. Si tienes un propósito, si vas a determinar algo, que Dios lo avale, que Dios dé el aval. Recuerden que hubo un hombre que dijo, construiré el granero, me regocijaré y le diré al cuerpo, cuerpo, descansa, ¿cierto? Relájate, tranquilo. Y Dios dijo, esta noche vienen a pedirte tu alma, necio. Hermanos, Dios tiene que poner la firma, el chulito. Si Dios aprueba tu propósito, si Dios está aprobando tu proyecto, es una maravilla. Pero si ese proyecto no tiene el sello, la autorización de Dios, es un proyecto fracasado. Mucho cuidado con las metas, con tus propósitos, con tus planes, a dónde trabajar, a dónde viajar, qué hacer, qué estudiar, dónde vivir. Hermanos, constantemente veo aún hermanos tomando tan malas decisiones. No les importa que no haya donde congregarse, no les importa cosas, hermanos, tan básicas para un creyente y toman decisiones a la ligera. Pero hermanos, si Dios no aprueba tu proyecto, es un fracaso. Tu propósito debe estar bajo la firma de Dios. Muy bien. Siguiente paso y el final. Primero, una vida de testimonio, un poder tener una comunión, una relación íntima con Dios. Segundo, estar alerta, atento, porque es fácil contaminarse. No estoy diciendo que es difícil, es fácil contaminarnos. De hecho, lo hacemos constantemente. Y el tercer paso y el tercer propósito lo tenemos fresquito porque el hermano Orlando nos lo nombró el domingo, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Y Pablo también se propuso algo, ¿no? Daniel propuso en su corazón, el hijo pródigo se propuso volver a su padre. Entonces vemos la ganancia, ¿no? El que vuelve a los caminos de Dios, ¿sí? Se propone volver al camino de Dios, hermano, hermana. Es posible dejar la inmundicia. El Padre, así maloliente, te va a abrazar, te va a recibir. Y cuando estés caminando en ese camino, atento a seguir por la senda, porque es fácil untarnos de mundo, es fácil, pero Daniel propuso en su corazón. Y vamos ahí,
pero hay otro propósito que hacer. Y ese nos lo enseña Pablo. Primera de Corintios 2:1 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, sino que ¿qué hizo? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No voy a ahondar mucho aquí, el hermano nos explicó muy bien un contexto donde la sabiduría griega y los grandes pensadores hablaban muy sofisticadamente. Bueno, Pablo no era un imbécil, no era un tonto, era un hombre estudiado, era un doctor de la ley, era un fariseo. Y dijo, no, yo no voy aquí a descrestar a nadie con mi repertorio. Yo vengo a hablar de Cristo. Cristo que murió por mí y resucitó. Hermanos, el evangelio es sencillo. Ay, hermano, yo no tengo el don. Pues no importa. Dígale a tu vecino, a tu familiar, Cristo murió en la cruz y me salvó. Y listo. Aunque no tengas el don, esa es la información. El propósito es ese. Decidir eso. Anunciar a Cristo crucificado. Punto. Ese es el evangelio, hermanos. No te compliques la vida. No seamos tontos, no seamos perezosos, no seamos mediocres. Pablo se propuso, siendo un doctor de la ley, no saber nada, se hizo un ignorante. Yo no sé nada de lo que ustedes me están diciendo. No es que no lo supiera, él se propuso a no saber, oídos sordos a lo que no me llena, a lo que no me edifica, a lo que no me hace agradar a Dios. Solo se propuso hablar de Cristo y del Cristo crucificado, del Cristo redentor, del que murió en la cruz. Romanos 15, hermanos, ahí atrásito, una hojita antes, muestra algo de eso, de ese propósito que él se había hecho. Hermanos, recuerden que el propósito debe ir acompañado de una acción, una determinación. Romanos 15, versículo 17, dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino, miren, lo básico, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder de Dios, no es nuestro, de manera, escuchen, que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, dice, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Y de esa manera me esforcé a predicar el evangelio. Hermanos, maravilloso. Me propuse, dijo Pablo. Primero se propuso no saber nada, sino Jesucristo y este crucificado. Y aquí dice que había llenado todo ese sector del evangelio. O sea que se propuso, pero también lo hacía, hermanos. Se proponía, pero lo hacía. Mateo 28, muy conocido. El Señor nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y adivinen qué dijo el Señor además. Y aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuánto? Todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén, hermanos. Amén. Porque Él es el que está ahí con nosotros. Se propuso no saber mucha filosofía, mucha carreta, mucho, mucha historia, mucho de política, mucho de salud, mucho del COVID, mucho de aquello, mucho de lo otro, y nunca hablamos de Cristo. Hablamos de cualquier cantidad de cosas con las personas que nos rodean, pero poco hablamos de que Cristo murió en la cruz. Qué sencillo. Cristo crucificado, punto. Ese es el evangelio que predicamos, hermanos. Y para terminar, hermanos, una pregunta. ¿Cuál de esos tres
propósitos es el tuyo? ¿En cuál de estos tres estás metido tú? Como mínimo tenemos que estar en uno de los tres, ¿sí o no? Como mínimo. Como mínimo tenemos que estar en uno de los tres casos. O somos los que estamos por fuera de la senda que el Señor nos trazó, puede ser. O tal vez estamos ahí, pero volteamos así y nos contaminamos con lo que el mundo nos ofrece constantemente, puede ser también. O de pronto estamos muy bien espiritualmente hablando, porque nos congregamos, porque oramos, pero no le compartimos el evangelio a nadie. Uno de los tres casos tiene que ser el que estamos viviendo. Tal vez los tres, tal vez dos no más, pero ojalá ese sea el propósito para el otro año, hermano, hermana, amigo, amiga. Y un último pasaje para terminar en Eclesiastés. Y en el capítulo 5, lo vimos recién con los jóvenes, un versículo punzante, un versículo de esos que uno lo lee y empieza como a arderle algo a uno, por allá por dentro, como que le escarba, hermanos, un, un versículo que es un consejo de Dios, no, yo solamente estoy leyendo aquí, es un consejo de Dios. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. ¿Sabe qué dice? Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Cómo la ven? Volvámoslo a leer. Cuando a Dios haces promesa, ¿a quién? A Dios. Nuestros propósitos que nos hacemos tienen que ser delante de Dios. Espero que sean delante de Dios. Dice, no tardes en cumplirla. Hemos tardado un año sin cumplir lo que prometimos hace un año. Bueno, dice, porque Él no se complace con los insensatos. Eso es insensatez. Prometerle algo a Dios y no cumplirlo es insensatez. Cumple lo que prometes. Y mire lo que dice el 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Hermanos, les animo en el Señor en esta noche a pensar en lo que es el propósito de nuestras vidas, hermanos, delante de Dios. Les animo con cariño, con mucha fortaleza a pensar cuál es el propósito de mi vida. ¿En cuál de esos tres ejemplos estoy yo? Y tomar decisiones, pero con acciones, con determinación, propósitos, poniendo lo que hace falta para agradar al Señor. Padre, te damos gracias esta noche y te rogamos, oh Dios, por nuestras propias vidas, porque reconocemos que nos hemos contaminado, Señor. Hemos mirado con agrado lo que el mundo practica. Perdónanos, Señor. Reconocemos que somos sucios, que nos hemos equivocado. Perdona a la iglesia, perdona a cada uno de mis hermanos que se ha equivocado, Dios. Te rogamos por aquellos que andan viviendo vidas desordenadas moralmente, vidas que no te agradan, Señor, que puedan entender que tú eres el Dios perdonador y que estás dispuesto, de acuerdo a la sinceridad de nuestros corazones, a abrazarnos y a vestirnos con vestiduras espléndidas. Dios, pero también te rogamos que podamos anunciar el evangelio de esto. Perdónanos, Señor, por callar. Perdónanos porque muchas personas se han ido al infierno porque no les hemos dicho Jesucristo fue crucificado por ti. Sencillo el evangelio. Qué buen propósito, Dios, de poder anunciar a Cristo. Ayúdanos, danos la fuerza, danos, Señor, el valor, aún la salud para hacerlo, Dios. Cuánto hemos desperdiciado ese regalo, ese don inefable que has puesto en nuestras manos. Bendice la iglesia, bendice a mis hermanos, bendice a las personas que están escuchando este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos.
Amén, sí.